Hola, hola, queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a esta nueva edición de su programa Conectados con Agricultura. Como todos los martes estamos con Marcela Cubillo y un par de martes que nos está acompañando en la Reina, a quien saludamos de inmediato. ¿Cómo están? Gusto saludarlo. ¿Cómo están, Marcela? Hola, Checho, hola, Hernán. Hola, Checho, hola, Marcela, ¿qué tal? Qué lindo, Buenos días. Qué lindo tu fondo, Hernán. ¿Está al aire libre? No, estoy en mi casa cuidándome como... es que veo un árbol, veo una planta detrás. ¿Ah? En cambio, en el caso de la Marcela veo libros. Está bien. En mi escritorio, sí. Bueno, ¿se puede decir que uno es más ecologista que el otro o no? No puedo sacar conclusiones. No, cada uno encuentra un espacio donde haya paz en la casa a esta altura, con Sí. todo el mundo conectado. Con todo el Tal mundo cual. en cuarentena, sí. Qué atroz lo de esto de las cuarentenas, por Dios. La verdad que yo no sé cuánto puede durar esto. Es cierto que las cifras sanitarias no son buenas, sin embargo, yo creo que la capacidad del ser humano tiene un aguante determinado y no sé cuál va a ser el límite de ese aguante, porque eternamente no nos van a poder tener con restricciones, por mucho que haya leyes y todo lo demás. Va a llegar un momento que la gente va a empezar a saturarse de todo este tipo de restricciones. Bueno, pero es lo que tenemos por el momento. Si nos vamos hacia atrás y hubiéramos pensado cuánto iba a demorar esto, yo creo que nadie se imaginó, como que ya hemos normalizado esto de la pandemia, pero si alguien nos hubiera dicho o nos hubiera mostrado una película sobre una pandemia donde íbamos a estar confinados, donde no íbamos a poder salir a la calle, donde se iba a morir miles de personas, ¿no es cierto?, donde íbamos a estar asustados con la última cama, habríamos dicho, pucha, qué bueno que una película, esto no pasa en la realidad, y lo estamos viviendo y ya lo tenemos todo normalizado. Es increíble, Antes de saludar a los auspiciadores, yo quisiera también, a propósito de que el ser humano tiene la tendencia a normalizar ciertas conductas, parece que ya es una institución nacional normalizar la violencia. No sé, no hice el estudio, pero no sé cuántos días del joven combatiente hemos celebrado o hemos recordado con hechos de violencia. Ayer se quemaron buses nuevamente y pareciera ser que es una conducta normal. Sabemos que en el Día del Combatiente se van a quemar buses. Sabemos que van a haber actos de violencia, algunos más grandes que otros, algunos, no sé, con algún herido, otros sin herido, pero siempre sabemos que ese día es como los días viernes, que lo empezamos a normalizar y que afortunadamente se ha disminuido un poco la violencia los viernes en la Plaza Baquedano. Pero yo eso no lo logro entender. Yo no sé si ustedes lo logran entender, de que sepamos que tal día va a haber violencia, no hacemos nada y hay violencia. Es como parte ya de nuestra agenda nacional, es como habría que ponerle en el calendario. Tal día hay violencia. No sé, ¿qué opinan ustedes de eso? Bueno, igual que tú, a mí me impacta, porque como tú dices, está completamente internalizado, está marcado en el calendario, se sabe que va a haber, se sabe prácticamente dónde va a haber también, son generalmente los mismos lugares, por lo tanto son las mismas personas las afectadas, y que poca capacidad a esta altura, bueno, lo mismo que estamos viendo en todas partes, de enfrentarla, de pararla, se ha ido generando una tolerancia brutal. Y yo creo que a raíz de lo que pasó también con el equipo de prensa de Iván Núñez, que es una tragedia, ¿no es cierto?, lo que le ocurrió a él, a ese camarógrafo, al final, claro, cuando uno ve que hoy día ese propio equipo de prensa, el propio Iván Núñez, habla tan claramente, ¿no es cierto?, de terrorismo, tiene que ver un poco con lo que hablamos algunos programas atrás, del ponerse en el lugar del que está sufriendo la violencia, que distinto es. Y yo creo que, claro, se acaban los eufemismos, ¿no es cierto? Ya no se habla de violencia rural, se habla de terrorismo, se habla de violencia. Es una tragedia que tenga que ocurrirle a uno, a una persona, a otro, y que no seamos capaces antes de ponernos en el lugar de la violencia que viven hoy día en muchas poblaciones en Chile y sobre todo en una región como la Araucanía, o los vecinos de la Plaza Italia,
etcétera. Entonces, al final yo siento que el no enfrentar la violencia o el normalizarla es porque todavía hay mucha gente que no se pone en el lugar de las víctimas que la sufren o todos los viernes, o a diario, o una vez al año. Así es. Yo, antes de dar la palabra a Hernán, quisiera leer una cifra que es interesante que la gente la conozca. Delegado presidencial para la macrozona sur critica rechazo legislativo en seguridad. Una minuta del gobierno señala que hay 9 proyectos de ley en el Congreso que buscan reforzar la lucha contra la violencia rural, pero no avanzan. En promedio, escuchen bien, queridos auditores, en promedio llevan 643 días en trámite, pese que al Ejecutivo le ha puesto 250 urgencias. Entonces, de verdad que a mí lo que más me parece, lo más grave que me parece de esto de la delincuencia, ¿no es cierto? Y de este supuesto Estado de Derecho que no existe, es que lo validan parlamentarios. Parlamentarios igual gente que hace las leyes, los que deciden el bien y el mal. Ahí están estos proyectos. Ayer comenté el proyecto que afortunadamente salió aprobado, donde se aumentaban las penas para el narcotráfico. Todo, absolutamente todo el Partido Comunista y un porcentaje muy importante del Frente Amplio votaron en contra de aumentar las penas. Y nadie les dice nada, y nadie los saca a la pizarra para decirles, señores, ¿por qué ustedes no quisieron aumentar las penas? ¿Tienen alguna relación con el narcotráfico? ¿Son socios? ¿Les parece bien que haya narcotráfico? Y ahí pasa soplado, la población ni se entera, y más encima tiene un candidato presidencial, po. Es el Partido Comunista, tiene un candidato presidencial que está súper bien en la encuesta. El mismo partido que no quiere aumentar las penas por el narcotráfico. Y nadie dice nada y nadie lo saca a la pizarra. Entonces, muchos dicen, tenéis la obsesión con el Partido Comunista. No, si no es obsesión, es realidad. Es relatar los hechos. Hernán, por favor. Mira, lo primero es estar muy de acuerdo en que lo peor que podemos hacer es normalizar o naturalizar la violencia. Y eso lamentablemente ha ocurrido, los hechos están ahí, la violencia, el terrorismo en el sur, lo de los viernes, ¿cierto?, que afortunadamente ha ido decayendo, pero lo más delicado es, junto con naturalizarla, es que hay algunas personas que en el fondo la legitiman, ¿cierto? Consideran de que es un método legítimo para poder conseguir cambios. Y algunas de esas personas están en el Congreso. Es que eso no es inaceptable. Es muy lamentable y es increíble que eso quede impune, porque en el fondo son cómplices pasivos de la violencia. Esa es la realidad. Entonces, creo yo que es fundamental que la agenda, por ejemplo, de seguridad y de ataque a la violencia que ha levantado el gobierno se siga adelante, se insista, y que aquellas personas que en el fondo la están trabando o incluso bloqueando, sepamos quiénes son. Yo encuentro muy duro lo que le pasó al equipo TVN, sin duda es una cosa dramática y por supuesto que la condeno. Ahora, creo que es algo que pasa todos los días. Y tiene que ocurrirle a un equipo de prensa, que por supuesto todos queremos, junto con proteger las vidas de las personas, cuidar la libertad de la prensa, que es fundamental en una democracia, pero no olvidar que esto está ocurriendo todos los días, ¿cierto? Los ataques como que los que vivió este equipo, y lamento además lo que le ocurrió a Esteban Valenzuela, es muy duro, pero no olvidarnos que estamos viviendo esta realidad todos los días en la zona macro sur. Lo vimos anoche de nuevo a propósito de la noche del joven combatiente. Y por lo tanto, solamente cerrar con una idea. Creo que el Estado de Derecho es una batalla permanente y diaria, y aquellos que relativizan el uso de la violencia o implícitamente la legitiman, creo yo, tienen que ser encarados por todos nosotros, aquellos que quieren una democracia pacífica. Sí, lo que pasa es que si el problema Hernán, Marcela, el problema es que cuando lo sacan a la pizarra y les dice, usted opine sobre la violencia, no, nosotros condenamos la violencia. Pero a la hora de votar, votan en favor de la violencia, o por lo menos no en contra de la violencia.
Entonces, yo de verdad que todavía sigo esperando una explicación del Partido Comunista que diga por qué votó en contra de aumentar las penas del narcotráfico. ¿Cuál es la razón que dan? No sé, está Pinochet metido ahí porque votaron en contra, porque siempre sacan a Pinochet, no sé cuál es la razón que dan por el cual votaron en contra. Una ley que afortunadamente, vuelvo a repetir, salió aprobada, porque afortunadamente todavía queda una cuota de racionalidad dentro del Parlamento, dentro de la mayoría del Parlamento. Pero no lo entiendo. Y esos mismos son los que usan la democracia para acceder al poder. Entonces, pongámonos de acuerdo, o son demócratas, y la democracia como base de la democracia, la violencia y la democracia son como el agua y el aceite, no pueden ir de la mano. Entonces, si yo voy a jugar un juego democrático, tengo que estar absolutamente en contra de la violencia. Es que esto es muy grave, esto ya no da para más. Chile no da para más con la violencia de la delincuencia normal, con la violencia política, con la violencia terrorista, con la violencia que tiene aterrado a gran parte del país. Ustedes no se imaginan la cantidad de gente que me escribe y que me llama, por favor, Checho, di esto otro. Yo no me atrevo a salir a mi casa, yo no me atrevo a ir a comprar, yo no me atrevo a andar sola en auto. Entonces, ¿cómo es posible que un país que venía caminando bien, hoy día la gente no se atreva a salir a la calle? Bueno. Checho, sí, Checho, hay una cosa corta en eso, porque yo creo que cuando tú dices, claro, el Partido Comunista vota en contra de esta ley, también hay un tema como sociedad que se ha puesto bastante tolerante a la violencia, porque le sale gratis. Porque si uno piensa que el candidato comunista va, por así decirlo, puntero en las encuestas dentro de la izquierda, quiere decir que hay una sociedad que no castiga a quienes, a un partido que valida la violencia, y por lo demás no es una obsesión con el Partido Comunista, sino que es reconocer lo que el Partido Comunista ha dicho desde su fundación, ¿no es cierto? Ellos validan, lo dicen, validan todas las formas de lucha. Y eso no es una cosa ofensiva al Partido Comunista, sino que es reconocer lo que es el Partido Comunista a lo largo de la historia. Validan todas las formas de lucha. Por lo tanto, si la violencia les sirve, la validan. Si la democracia en un minuto o una elección les sirve, la validan. Todas las formas de lucha para su objetivo. Pero lo que llama más la atención es la tolerancia como sociedad en que esté, por así decirlo, puntero dentro de la izquierda el candidato del Partido Comunista. Por lo tanto, aquí no hay solamente un tema de los políticos, sino que también analizar cómo hemos ido construyendo un país que a esta altura es tolerante, ve las noticias de la violencia y ya nos impactan, es un dato más y no hay reacción. Entonces es bien fuerte ver en qué se está transformando nuestro clima. Bueno, el presidente del Partido Comunista dijo una frase que quedó ahí, que hubo un poco de alboroto, pero al final no pasó nada, pues no hubo ninguna sanción de ningún tipo, ni siquiera en la encuesta. Vamos a rodear la constituyente. ¿Qué significa eso si no es un llamado a asustar a los constituyentes que van a estar en la calle rodeando lo que ellos hagan, y que si no hacen lo que a ellos les parece, ¿qué va a pasar ahí? ¿Qué significa rodear la constituyente? ¿No es un llamado parecido al que hizo Trump en el Congreso? Algo parecido, ¿o no? Pero cuando vieron eso, saltaron y hablaron peste. Yo también hablé peste porque me pareció muy mal Trump. Pero es que uno tiene que ser consecuente. Uno tiene que, por mucho que le guste o no le guste un determinado líder, uno tiene que condenarlo. Las conductas siempre, vengan de donde vengan, sobre todo las conductas de violencia. Yo me he puesto un poquito más alterado con este tema, porque yo creo que de verdad podrá salir una constitución mejor o peor, podremos hacer mejores o peores leyes, podremos demorarnos más en tomar el camino del crecimiento nuevamente. Esos son aspectos políticos que, claro, uno puede tener su posición y todo lo más, pero no puede haber dos posiciones con respecto a la violencia en democracia. Definitivamente no se puede convivir con este estado de violencia. La música indica que vamos a la pausa y regresamos conversando con Enla Larraín y Marcela Cubillos.
Siga con nosotros. Canal 31, lo que todos queremos ver. Bien, ya estamos de vuelta. Sin lugar a duda, la noticia política de la semana, de ayer, ha sido la postergación, o el planteamiento de postergación de las elecciones que ha hecho el presidente de la República, que todavía, mientras no sea ley, no se postergan. Y para que sea ley, hay que aclararle a los partidos del oficialismo algunas dudas que tienen, y a la oposición también darle algunas monedas de cambio que están pidiendo para aprobar el proyecto, como si ellos no fueran afectados por el mismo problema, o como los seguidores de la oposición no estuvieran metidos también en la misma pandemia. Ellos ponen, siempre y cuando se haga esto, cambiamos la fecha. O sea, no hay como una idea clara de que esto es para el bien de todos, o por último discutir si es para el bien de todos o no, si es bueno o es malo. Si ustedes me preguntan a mí, yo hubiera hecho un esfuerzo por no cambiarlas, pero bueno, uno tiene que escuchar a los expertos. Si los expertos dicen que hay que cambiarla, cambiémosla, pero jamás negociaría o usaría una moneda de cambio para decir, sí, yo la cambio siempre y cuando me dan no, yo la cambio por convicción o no la cambio por convicción. ¿Quién quiere tomar la palabra? Hernán, que no la había tomado el último punto. No, y Checho, agregar una cosa, el gobierno presentó un paquete que suma 6.000 millones de dólares más en ayuda social. Muchos de sus proyectos están en el Congreso. O sea, aquí hay un gobierno que efectivamente está consciente de que las cuarentenas tienen un efecto económico y social muy duro en las familias, y se están llevando una serie de medidas para poder ayudar a las personas. Entonces, es un poquitito, en fin, desconcertante, por decirlo menos, que una decisión que tiene que ver con una medida estrictamente sanitaria. Recordemos que la Mesa Social COVID, de manera unánime, recomienda postergar las elecciones, que dicho sea de paso, para los que somos candidatos es una decisión muy dura, pero que la entendemos, porque la salud está primero, y la definición es sanitaria. Hay que buscar lo que sea mejor para los chilenos, para la salud, y por supuesto para que la democracia también funcione. Yo espero que en el día de hoy y el día de mañana haya un diálogo más razonado. Yo me quedo con el espíritu que tuvo la reunión del presidente de la República con la presidenta del Senado al día de ayer, donde hubo una voluntad de entender de que esta es una política de Estado y que tenemos que buscar la mejor fórmula para que en el fondo las medidas lleguen, la vacuna empiece a hacer efecto, los casos bajen. Un dato: hoy día bajaron los casos de contagio. Espero que esto sea una tendencia, ¿cierto? Y por lo tanto volvamos a tener una cierta estabilidad de acuerdo a la política sanitaria que está llevando adelante, y tengamos las elecciones cuando correspondan. Tengamos claro que es muy importante tenerlas, porque la democracia también tiene que seguir funcionando. Marcela. Yo creo que aquí hay varias cosas que son importantes. Obviamente que respecto, cuando un gobierno te dice que no hay garantías sanitarias para hacer una elección, queda poco que discutir, porque supuestamente son ellos los que están informados de cuál es el estado de situación de la pandemia y de la capacidad de la infraestructura en salud, etcétera. Por lo tanto, es más bien no hay mucho espacio que hacer cuando es el propio gobierno el que dice que no hay condiciones para hacer una elección. Yo creo que aquí, más allá de la decisión de ahora, hay ciertas cosas que hay que tener en consideración que a mí me parecen que son delicadas. En octubre había mucha peor situación que la que había en marzo, cuando se había suspendido el plebiscito, y ahí se hizo toda una campaña para que se pudiera votar con seguridad, porque se decía mucho que la democracia no se suspende. Creo que, independiente de que ahora sea necesario hacerlo por las condiciones sanitarias y lo que está ocurriendo, es bien delicado cuando en los países se abren las puertas a la suspensión de los itinerarios electorales. Porque ¿qué pasa el día de mañana si es que Congreso y Presidente son de la misma coalición y ante un desastre natural o ante otra cosa que estimen que a lo mejor es necesario suspender una elección,
se les entrega muchísimo poder. Entonces, creo que la decisión de alterar los calendarios electorales tiene que tomarse siempre por circunstancias muy extremas, que yo creo, a mi juicio, que en este caso sí se da. Pero estamos abriendo un principio que es bien complejo, que es el suspendiendo las elecciones. Porque la gente te plantea, y con toda razonabilidad, ¿no es cierto?, ¿qué garantía hay que en mayo se puedan hacer? Porque en mayo va a haber una situación distinta. Nos pueden decir muchas cosas, ¿no es cierto?, respecto a la vacuna, etcétera. Pero lo cierto es que no sabemos. Lo cierto es que esta es una pandemia que está golpeando a todos los países, a todos los gobiernos, sorprendiendo una y otra vez. Por lo tanto, hay una incertidumbre bastante general. ¿Qué creo yo? Creo que ahora es fundamental desde ahora tomar medidas para garantizar que en mayo, tanto por parte del CERVEL como del gobierno, la gente pueda acercarse a votar con la mayor seguridad posible. Y lo otro que me preocupa es que, acompañada de esta suspensión, el gobierno ha planteado algo que, claro, para Hernán, para mí puede ser menos complicado porque dentro de tenemos niveles de conocimiento mayor, pero se está planteando una suspensión completa de la campaña por cerca de un mes. Y eso perjudica básicamente a los candidatos más jóvenes, a los candidatos más desconocidos, los que venían haciendo un trabajo desde la inscripción de sus candidaturas por darse a conocer. Lo que hace hoy día es ponerlo básicamente en un congelador, que no pueden hacer nada, y volver 10 o 15 días antes de la elección. Entonces también creo que son decisiones que hay que ponderarlas en su mérito y evaluarlas. Una cosa es que sea necesario correr la elección, porque mucha gente tenía temor a votar. Yo creo que ahora no queda otra que además correrla, porque en el minuto en que el gobierno dice que no se puede votar con tranquilidad, o sea, más vale que se apruebe y se apruebe rápido la prórroga. Que no se le ponga, que la izquierda no chantajee poniendo condiciones que no tienen nada que ver con el cambio electoral, sino que simplemente, igual como lo está haciendo todo el país, digan, ok, no hay condiciones para hacerlo, se corre. Pero ojo, que con las normas que se le están poniendo de colgajo a las campañas electorales, no se termine beneficiando solo a quienes son más conocidos y perjudicando a aquellas caras nuevas que habían partido esta campaña para ser constituyente ya hace varios meses y que hoy día las vas a poner en un congelador. El olvido es rápido y simplemente decirles a ellos que hagan campaña 15 días antes es un desnivel en la cancha que a mí no me parece muy apropiado. Qué bien que lo digas tú, que eres una persona conocida, igual que Hernán. O sea, no, lo que está alegando por algo que a ti te favorecería. Así que eso habla muy bien de ti. Ahora, algo que dijo Hernán delante, a mí me parece que la forma como plantea el gobierno, y de hecho hice una parodia en el programa Café Cargado el domingo, sobre cómo acceder a las ayudas del gobierno, porque la verdad es que este gobierno enreda todo, ¿para qué estamos con cosas? Pero desde el punto de vista del monto y del porcentaje, Chile lidera a los países emergentes. Hoy día en el Mercurio aparece en la página B3, para los que la quieran leer, el porcentaje del PIB de la ayuda que está dando el gobierno. De Chile, un 10%, Tailandia, que lo sigue, un 8,3%, Brasil, un 8,3%, Sudáfrica, un 5,5%, Perú, un 5,4%, China, un 4,7%, para que vean ustedes, Argentina, un 3,8% versus un 10%. O sea, el esfuerzo fiscal, querido amigo, que está haciendo Chile es significativo. Cuando uno escucha a personas decir, a mí no me ha llegado nada, puede ser cierto, y hay que empatizar con esa gente que no le ha llegado nada, porque todos tienen que comer. Pero desde el punto de vista del esfuerzo en gasto, Chile no se ha quedado corto con respecto al gasto. A lo mejor tenemos problemas en la distribución, a lo mejor tenemos en las condiciones que se pone para que la gente acceda, a lo mejor estamos dándole plata a gente que no la necesita realmente, como lo vimos en el bono ese de 500 lucas que se le dio a 37.000 funcionarios públicos y no habían bajado un peso su ingreso, pero que el esfuerzo fiscal está ahí y es de los más importantes de los países emergentes, es el más importante de los países emergentes. Miren ese ranking que aparece ahí en el Mercurio en el día de hoy. Hernán. Sí, pero lo que es lamentable es que la oposición se acostumbró a decir de que todo es insuficiente. Es una cosa muy facilista de poder enfrentar una crisis de esta envergadura, que es una crisis global, que están viviendo todos los países en el mundo, y Chile está haciendo un esfuerzo absolutamente importante, histórico para ir en ayuda de las personas. Entonces, efectivamente, vemos lo que están haciendo otros países, vemos lo que nos dicen organismos internacionales.
Y además hay que reconocer que el gobierno también ha dicho que ha cometido errores y ya ha aprendido de esos errores. Y hoy día estamos proponiendo y llevando adelante una serie de ayudas sociales que van para las familias, van para las pymes, subsidio para el empleo, que es una cosa muy potente. Entonces, yo creo que si por algo la oposición está como está, ¿cierto?, con ese nivel de rechazo por parte de la ciudadanía, y además hablar de oposición, hay que hablar de oposiciones, porque ni siquiera representan un proyecto en común, están más bien divididos y fragmentados. Y yo creo que la pequeñez en esto es un mal consejero, creo que se espera un espíritu más colaborativo, y afortunadamente la democracia tiene elecciones y los chilenos vamos a tener todos la oportunidad en las próximas parlamentarias y en las presidenciales de volver a elegir. Y yo espero que haya buena memoria para ver cómo se ha comportado esta oposición, que yo creo que lamentablemente ha estado más en la lógica del bloqueo que la de la colaboración. Oye, a lo que estamos hablando, de la ayuda que le ha llegado a la gente, hay que agregarle los 34 mil millones de dólares que se sacaron de los fondos de pensiones, porque si bien es cierto, este ranking solamente habla de la ayuda estatal, no, en esos países no hubo esto que hubo en Chile, que se sacó plata de los ahorros y eso es mucho más que la ayuda estatal. O sea, si comparáis los 18 mil millones de pesos, que serían los 12 más los 6 que acaba de anunciar el gobierno, versus los 34 mil millones, perdón, de pesos, dije, de dólares, versus los 34 mil millones de dólares, no sé, pues son como, sería como un 30, un 40% del PIB, no he sacado la cuenta, pero es mucha plata. Entonces, yo creo que afortunadamente, y gracias a que Chile tuvo un modelo de crecimiento, que es el modelo que defendemos tanto Hernán como Marcela como yo, y tan criticado y tan vilipendiado por muchos, gracias a que Chile viene con ese modelo, hemos podido gastar esa cantidad de plata. Si no, el tema habría sido mucho mayor. Amigo, hay países que no tienen vacunas, que no tienen ninguna esperanza de tener vacunas. Ayer apareció Maduro ofreciendo petróleo por cambio petróleo por vacuna. O sea, miren el nivel que tienen algunos países. Gente que se está muriendo de hambre. O sea, de verdad, yo no quiero decir que estamos bien, no quiero decir para que no salgan los típicos funadores de redes sociales, que yo vivo en una burbuja, pero los datos dicen algo distinto y uno tiene que mirar los datos. Chile es de los países que ha enfrentado mejor esta pandemia desde el punto de vista económico e incluso desde el punto de vista sanitario, por mucho que algunos agentes ideológicos quieran decir lo contrario. Los números dicen todo lo contrario, y cuando tú les planteas los números, no, ahí ahí se enredaron, ahí ya no les gusta la cosa. No, porque les gusta vender la emoción, ¿ah? No les gusta vender los números no dicen nada. Y los números dicen todo lo contrario. Estamos primero en porcentaje del PIB en ayuda fiscal, y si a eso le agregan los 34 mil millones que sacamos, ya pasamos a la punta. Bueno, veamos lo que está diciendo la gente. En Conectados, dígalo en 30 segundos. Buenos días. Mira, ¿qué opinas de la posible suspensión de las votaciones? Yo lo encuentro genial. Y que los políticos estén pidiendo reembolso de lo que han gastado, ¿no lo encuentran un poco caradura? Y lo otro, a la nueva ley Mordaza que están tirando este mismo político que se fue a vacunar, siendo que es súper joven. ¿Qué opináis? Buenos días a todos. Una consulta para la señora Marcela Cubillo. ¿Qué opina referente a la ley de control de armas? ¿Está de acuerdo con que a la gente decente se le quite el arma o no tenga derecho a adquirir armamento legal? Gracias. Chao. Qué buenos días, Marco por acá. Las cuarentenas, la verdad es que están siendo cero respetadas. Yo transito mucho por el sector Calera de Tango, San Bernardo, Maipú, y créeme que no se respetan. Hay tacos, en la mañana había un taco gigante aquí en Lonquén,
Entonces no es tanto el tema de las cuarentenas, porque no se están respetando. Buenos días, don Sergio y panelistas, Carlos Oviedo. La semana pasada TVN decía que en el sur había violencia y criticaban. Ahora, después que los atacan, hay terrorismo y alegan. ¿Cómo cambia la cosa con guitarra? Gracias. Hola Checho, buenos días, soy Verónica Munita. Te quiero contar que a través de tu programa conocí un match que se llama Votamos Todos para conocer en profundidad a los candidatos para la constituyente. Hice este match y me coincidió con mi candidato. Tiene 70 preguntas, es muy interesante y muy entretenido. Quería saber si los candidatos que están hoy día contigo hicieron este match. Y si no lo han hecho, quiero saber por qué y quiero incentivarlos a todos los candidatos a hacerlo. La tercera también sacó un match y también lo hice y me pareció bastante bueno. Esas plataformas ayudan mucho porque con tanta oferta de candidatos la gente se pierde, así que no sé, dejo a los panelistas para que contesten. Votamos todos. Algunas cosas, lo del match, sí, hay algunos que yo por lo menos algunos lo he hecho, otros no, la tercera estoy viendo si lo hago ahora. Lo que pasa es que las preguntas también a veces que te llegan son muy binarias, es como esto otro o ninguna de las anteriores, y las cosas no son tan así muchas veces para un contenido constituyente. Pero comparto que lo más importante es ver de qué manera le damos más información sobre lo que pensamos a los electores, y en ese sentido todo ayuda. Yo creo que bueno, ya hablamos del tema, ¿no es cierto?, de la violencia y cómo cuando se viven las situaciones se cambian las palabras. Y yo creo que cambiar las palabras a nivel de medios de comunicación sería una ayuda tremenda. Que al terrorismo se le llame terrorismo, que a la violencia se le llame violencia, que no se le llame manifestantes a los delincuentes, que no se le llame protesta a hechos de delincuencia, etcétera. Yo creo que eso va construyendo realidad. Es una tragedia que personas tengan que pasar por eso, pero al final ojalá que el lenguaje se adapte a la realidad. En relación a las leyes de control de armas, lo que hay es un atraso gigantesco en modernizar esa ley de control de armas, en dar atribuciones para control, lo que estamos viendo con las balas locas o con las posesiones de armas de manera irregulares, ilegales, muy grave, y por lo tanto no podemos tener una legislación completamente anticuada en esa materia. Y lo último, para no monopolizar, es en algo lo que dijiste tú, Checho, de las ayudas sociales. Yo creo que es cierto todas las cifras que aquí hemos hablado, pero quizás donde estamos pecando desde el día uno es en la forma de empaquetar y comunicar estas ayudas, en hacerlas fáciles. O sea, porque yo misma escucho todas estas cifras y uno no alcanza a dimensionar lo grande que es, porque si nosotros no alcanzamos a dimensionar, o sea, ¿cómo se le explica a la gente la ayuda concreta que está llegando? O sea, yo creo que aquí hay un problema de empaquetar esto, de comunicar, de hacer más fácil este tema que no está funcionando. Pero obviamente que hay una oposición, como lo dijo Hernán, tratando de aprovecharse. Yo creo que nunca es más sincera la gente que cuando habla en privado, ¿no es cierto? Creo que el audio de Fuad Chahín, en que llamaban, ¿no es cierto?, a darle con todo al gobierno, o cuando se filtra lo que dice el senador Pizarro, diciendo que al gobierno no le salga gratis todo esto, o vemos ese podcast de Izquiasiche, tratándolos de infelices. O sea, la verdad que poco valen las declaraciones de buena crianza en puntos de prensa, cuando la verdad que en privado, cuando se sinceran, están transparentando sus verdaderas intenciones. Hernán. A ver, varias preguntas y tengo varios puntos de encuentro con la Marcela. Lo primero, a propósito de Verónica Munita y estas plataformas que le preguntan a los candidatos cuáles son sus posiciones, sus posturas en las diversas materias que tiene la nueva Constitución, los debates que se van a venir, creo que son súper valiosos. Yo participé en el de la tercera y también en el de TVN, y hay otros que están desarrollándose, y creo que los candidatos deberíamos ayudar a darle más información a la ciudadanía para elegir. Así que súper de acuerdo con ese punto. Agregar una cosa, si bien la postergación de las elecciones van a ser obviamente complicadas para los candidatos, creo que para la ciudadanía van a tener algo positivo. Va a haber más tiempo para informarse, para poder tener una opinión más crítica respecto de por qué votar por un candidato u otro. Desde esa dimensión lo encuentro positivo, porque habrá que recordar que esta campaña con todo ha sido corta, tuvo febrero al medio, está el COVID, y es demasiado lo que se juega en la nueva Constitución y la legitimidad, ¿cierto? Y los altos niveles de participación son fundamentales.
muy de acuerdo respecto del uso del lenguaje por parte de los medios de comunicación y también de los líderes políticos y líderes de opinión en general respecto de cuando hay violencia, cuando hay terrorismo, llamar las cosas por su nombre. Los lenguajes crean y construyen realidad, por lo tanto hay que ser muy responsable con el uso del lenguaje. Y finalmente, respecto del comentario del auditor sobre las cuarentenas, es cierto, da la impresión de que hay muchas personas que no las están respetando y aquí hay que hacer un llamado a la responsabilidad individual. No puede ser que descansemos solo en que el Estado y su fuerza coercitiva limiten una serie de posibilidades de movimiento para la ciudadanía. También tiene que haber, por parte de todos nosotros, una actitud proactiva para cuidar la salud de la población. Aquí yo creo, algo de lo que estamos viviendo en estos días con el aumento de los contagios fue el relajamiento que hubo después de febrero, con el retorno al trabajo, el retorno a marzo, el efecto vacuna. Creo yo que tenemos que seguir cuidándonos, estamos en una segunda ola con números que son realmente duros, así que un llamado a que todos también hagamos de nuestra parte y no solo le exijamos mucho a la autoridad. Bien, Eduardo Sarquí desde Concepción. ¿Y por qué el periodismo cuando los entrevistan no les preguntan lo que tú estás diciendo? Ellos son los cómplices, ¿sí? Es verdad, hay un periodismo que es bastante sesgado. Veíamos como habían periodistas parados, atrás a su espalda se estaba incendiando una iglesia y ellos seguían hablando de manifestaciones pacíficas. Eso ayuda, como decía Marcela, a generar y a crear realidades. Yo marco varios hitos en la escalada de violencia. El primero que marco yo fue cuando aceptamos que una niñita le tirara un jarrón de agua a una ministra de Educación. Y no dijimos nada. El segundo fue cuando unos niñitos vestidos de blanco hicieron lo que quisieron en el Instituto Nacional y no hicimos nada como sociedad. Y de ahí para adelante fue imparable. Porque hoy día cualquier pendejo, y perdonen la expresión, la hago en forma peyorativa, cualquier pendejo se cree con derecho de insultar a los mayores, de insultar a la autoridad, de no respetar nada. Y cuando ¿cómo que se llama? Un diputado, un diputado que hoy día quiere ser presidente de la República, se salta y aparece un video viralizado, se salta, pasa por debajo del ¿cómo se llama esta cuestión del metro? Los torniquetes del metro, el señor Boric, que anda el video circular, y él quiere ser presidente de la República, y nadie dice nada. O sea, una persona que invita a los jóvenes a transgredir las normas de la buena convivencia, quiere ser presidente de la República, y no decimos nada. Entonces estamos hasta el loli, como dice el negro Piñera. Ya, vamos a la pausa y regresamos. Con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. Bien, vamos a leer en los Twitter también. Dice Nacho, estimado, la clase media está muy desgastada, pagamos por todo, la ISAPRE nos cambian las reglas todos los años, 20 años pagando y la operación de útero de mi señora es millonaria, no podemos más, sacamos adelante al país y nos están destruyendo, gracias. Juan David Simón, buena Checho, estupendo lo que acabas de manifestar, no se puede tolerar la violencia ni permitir que los partidos comunistas distorsionen los procesos para castigar y condenar a los criminales, que viva Chile. Jacobo Melnik dice, toda la región metropolitana en cuarentena y la movilidad solo se redujo ayer un 23%. En junio 2020, Lucas Palacio, Katy Martorell definirían que es de carácter esencial para reducir a los trabajadores que hay en las calles circulando en aglomeraciones de transporte. Lorenza, basta de eufemismo, no son jóvenes combatientes, son delincuentes. Combatientes son los jóvenes profesionales de salud, los profesionales de las Fuerzas Armadas y Carabineros que cuidan nuestra frontera
y muchos jóvenes que aportan a un Chile mejor. Por último, Eduardo Tapia dice: buenos días, siguiendo recomendaciones de la autoridad y con esfuerzo, muchos automovilistas compramos sistemas de seguridad para nuestros vehículos y que se basan en el uso del GPS, pero se vende libremente en el mercado equipos que lo anulan. ¿Quién entiende? Sí, en realidad esa cuestión deberían prohibirlo. Claro, porque venden libremente equipos para anular los GPS, entonces así los delincuentes se roban los autos. Antes de darle la palabra a los amigos panelistas, quiero contestarle a Juan Luis Tirado para que no crea que lo estoy vetando, que hace tiempo que no lo leo. Don Checho Irane, me cuesta entender de lo que habla y la única explicación que tengo es que te compraste la televisión recién, ya que incluso antes que le echen la culpa a las protestas, antes y después del 18 de octubre, los noticiarios en su totalidad daban noticias de delincuencia. Además, es tu presidente el que tú hiciste campaña y dijiste que era la mejor opción. Es el que gobierna y el encargado de turno de combatir la delincuencia y la violencia y encargado de hacer respetar el Estado de Derecho. Ya pues, lo haces ver como que la delincuencia nació o llegó ayer, perdón, pero como siempre dice, soy Gil hasta el mediodía. Aquí no se ha hecho la pega y la función de prevención del delito no se hace, y siendo que esta función está dada por ley a la institución de Carabineros. Saludos. No te vayas a enojar por tener una visión distinta. No, es que tenemos varios puntos que estoy de acuerdo contigo. O sea, yo encuentro que el gobierno lo ha hecho deficientemente en materia de la delincuencia. Pero tú sabes que el gobierno, un gobierno democrático, para gobernar necesita leyes, y cuando el Parlamento le frena ciertas leyes que han ido justamente para potenciar el tema del combate a la delincuencia, no han sido aprobadas. Acabo de leerte ahí, hay 635 días en promedio leyes que no han sido aprobadas. Eso por un lado. Por otro lado, después del 18 de octubre vino otro tipo de delincuencia, porque delincuencia ha habido siempre. Yo me acuerdo de la promesa en el primer gobierno de Sebastián Piñera, que iba a terminar con la puerta giratoria. Acuérdense que ya en esa época el tema de la delincuencia era un tema importante para la ciudadanía, por eso que él lo usó como una muy mala frase de campaña, porque al final de cuentas no terminó con la puerta giratoria. Pero después del 18 de octubre vino una violencia escudada en la cosa política, como que quemar iglesias. Eso es delincuencia, es terrorismo, llámalo como lo quiera llamar, pero eso creció mucho. Qué duda cabe que la delincuencia ha crecido después de esas manifestaciones. Bien, entrego la palabra para que opinen nuestros panelistas. Marcela. No, muy corto en relación al correo del tema de las cuarentenas y la fiscalización. Es cierto, o sea, es bien fuerte que tengamos a parte importante del país encerrado, pero al final la movilidad no baje. Yo creo que hay una sensación de que no se fiscaliza, lo hemos hablado tantas veces. Al final al chileno, si no se le fiscaliza, tiende a no cumplir, ¿no es cierto?, las normas sanitarias que se han impuesto. Y además hay un agotamiento, yo creo, del encierro. Le pongo el agotamiento aparte de aquellas personas que además no pueden quedarse en su casa porque también les ha traído un costo enorme en términos de emprendimientos y de trabajo. Y quería hacer como una mención cuando tú dijiste al principio, qué tragedia todo lo de este virus, y si nos hubiéramos imaginado hace un año atrás que íbamos a seguir un año después en lo mismo. O sea, cuando uno habla con gente joven o con los propios hijos y todo, pensar que estamos un año después en el mismo encierro que estuvimos hace un año atrás. O sea, lo largo que ha sido, las repercusiones que tiene especialmente para la gente más joven, porque se ha hablado mucho, ¿no es cierto?, de los niños, pero hoy día venía un artículo bueno en la prensa de cómo se ha alterado, por ejemplo, todo lo que es el deporte escolar, que son a lo mejor detalles dentro de esta tragedia sanitaria, pero es al final a generaciones de jóvenes que les ha congelado este virus su vida ya por más de un año, quizás por cuánto tiempo más. Entonces, todo lo que podamos hacer por frenar la propagación de esta pandemia, porque Chile avance en el proceso de vacunación, porque nos cuidemos rápido para poder ir retomando ciertos aspectos de normalidad, que hay generaciones que están siendo, quiero yo, más dañadas que otras, y bueno, va a ser con el tiempo que vamos a ver las repercusiones que esto
esto tenga, pero ni en la peor de las pesadillas para el mundo, yo creo, es evidente. Bueno, a la vuelta de las noticias tiene la palabra Hernán, porque se nos fue el tiempo, pero tenemos otras noticias que comentar también, así que vamos a ir a las noticias, no se mueva nuestra sintonía, infórmese y seguimos con su programa Conectados con Agricultura. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. Muy bien, ya estamos nuevamente con su programa Conectados con Agricultura y junto a quienes hacen posible que nosotros estemos todos los días aquí, transmitiendo además por en los canales de televisión 31 y 841 de las compañías de televisión por cable GTD y Telefónica del Sur. A las 20 horas se retransmite este programa. Usted puede opinar al WhatsApp más 569 42 48 98 04. Tenía la palabra Hernán Larraín antes de ir a la pausa. Hernán. Oye, de hecho, sí, yo quiero aprovechar de hacer una reflexión porque uno de los auditores a través de Twitter, ¿cierto?, hablaba de la clase media, hablaba de lo importante que era y el rol que había tenido, ¿cierto?, en sacar el país adelante y lo abandonado que se siente la clase media, ¿cierto?, porque ven en el fondo cómo los que tienen más ingresos se la pueden arreglar solos y como todos los beneficios sociales van a aquellos más pobres, digamos. Y yo creo que es fundamental entender de que Chile se ha transformado en un país de clase media y que la focalización, esto es un principio de justicia, ir y darle apoyos a quienes más lo necesitan, debe ir acompañado de políticas públicas que también le den apoyo y seguridad a la clase media, porque es una clase media que, digámoslo, es frágil, y esta pandemia y los efectos económicos y sociales del estallido también lo demostraron. Yo creo que es muy importante de cara a lo que se viene, y no solo del proceso constituyente, estoy pensando, por ejemplo, de los debates presidenciales, del desafío del futuro que tiene nuestro país, a que nos hagamos cargo que la clase media es un actor fundamental en el progreso del país y que hoy día hay que pensar en políticas públicas que también les den apoyo. Creo que tenemos que ser creativos, tenemos que ser innovadores, porque no puede ser que se viva con esos niveles de incertidumbre y fragilidad. Y creo yo que los sistemas de protección social tienen que empezar también a abrirse para mirar a estos grupos que son fundamentales en el desarrollo del país. Muy bien. Tenemos otros temas. Marcela, no sé si tú quieres tocar alguno en particular. No, yo creo que en relación a lo que plantea Hernán, abriéndome un poco a lo que es el debate constituyente, efectivamente hay un sector de Chile, los sectores medios, que siempre son perjudicados y han sido perjudicados históricamente también con medidas y políticas públicas muy equivocadas, que yo creo que va a ser una de las grandes peleas o discusiones en el próximo debate constituyente. Por ejemplo, en materia de educación, ¿a quiénes se perjudica cuando se restringe la educación particular subvencionada? Básicamente a la clase media, a mucha de ella que no puede pagar colegios particulares pagados, pero quiere elegir un proyecto educativo diverso para sus hijos. Bueno, a ellos, con todas las leyes del segundo gobierno de la presidenta Bachelet, se les perjudicó enormemente, porque como han terminado esos colegios, se les quitó la posibilidad del copago que podían ellos aportar para que esos colegios pudieran tener cierta implementación que a lo mejor no tenían. O sea, al final se han ido tomando políticas públicas que van afectando a esos sectores medios, más allá también de esta falta o este exceso de focalización o este error en las focalizaciones que hablaba Hernán. Entonces, yo creo que para el debate constituyente un tema muy importante va a ser el que podamos mantener esta cooperación pública y privada para la provisión de determinados bienes que son públicos, como es la educación, como es la salud. En uno de los mails, en uno de los WhatsApp, decía, ¿no es cierto?, una persona
cómo habían quedado completamente quebrados por financiar una operación. O sea, hoy día, muchas veces, quien tiene los medios para ir al Tribunal de Justicia para reclamar y conseguir que le financien un determinado tratamiento, termina obteniéndolo. Por lo tanto, hay cosas que hay que corregir para que efectivamente no quienes tienen más poder obtengan esos beneficios, sino que esta clase media que ha sido constantemente perjudicada o postergada, recupere libertad y recupere también medios que les permitan ejercer esa libertad. Muy de acuerdo con ambos en este punto. Sin embargo, los quiero llevar a otro tema. La Constitución y la democracia deberían tener elementos de protección de la misma Constitución y de la misma democracia. Yo me pregunto, con todo el revuelo que se ha hecho con este cambio constitucional, todo el esfuerzo que estamos haciendo, todas las elecciones, todo lo que está pasando para cambiar la Constitución, ¿qué pasa si efectivamente cambiamos la Constitución y hay un grupo de chilenos o de parlamentarios que siente que no se identifica con la Constitución o que no lo representa y siguen pasando a llevar la Constitución? Mientras no se cambie la Constitución que tenemos es la que está vigente. Y sin embargo vemos como autoridades pasan a llevar sistemáticamente la Constitución y no pasa nada. No pasa nada. La presidenta de la Cámara, del Senado, la expresidenta, dijo que ella estaba en favor, o sea, que a ella le daba lo mismo pasar a llevar la Constitución, y eso no pasó absolutamente nada, no tuvo ningún tirón de oreja siquiera. Entonces yo me pregunto, todo este esfuerzo de cambiar la Constitución, si en la misma Constitución no hay algún artículo que por lo menos una persona que ocupa un alto cargo y pase a llegar la Constitución, deje ese cargo. O sea, es lo mínimo, porque ¿qué ganamos con hacer una Constitución si esto es lo mismo que el jarrón de agua de la ministra? Empezamos a normalizar conductas violentas. Bueno, ya empezamos a normalizar conductas de autoridades que pasan a llevar la Constitución. ¿Qué va a pasar si logramos aprobar una nueva Constitución con la gente que no respete o por lo menos con las autoridades que no respete? Porque la gente que no respeta la Constitución se ve enfrentada a la ley común, pero las autoridades que no respetan la Constitución y la pasan a llevar, ¿qué pasa con ellos? ¿No tienen ningún tipo de sanción? Es una pregunta que se las dejo planteada, Hernán, Marcela. Bueno, hoy día tienen, lo loco es que hoy día existe sanción, por ejemplo, al parlamentario que promueve la violencia. Lo que pasa es que tú no sacas nada con tener artículos que establezcan sanciones si no tienes organismos dispuestos a aplicar las sanciones. Entonces vimos cómo el diputado Hugo Gutiérrez salía libre completo, aun cuando era evidente que promueve la violencia día por medio, básicamente, pero bueno, no se les aplica la sanción. Yo creo que aquí hay un problema mayor, porque no sacamos nada con llenarnos, Chile es súper legalista, no sacamos nada con llenarnos de artículos y de sanciones si falta coraje, si falta liderazgo y si seguimos avanzando en esta crisis de las instituciones que tenemos. Porque esta misma Constitución, con todos los problemas de legitimidad que hoy día la izquierda le atribuye, esta misma Constitución se respetó durante décadas. Y yo fui parlamentaria desde el año 2002 hasta el 2010 y a nadie se le ocurría discutir. O sea, si había un proyecto que era declarado inadmisible, era inadmisible. Se discutía mucho rato si era admisible o inadmisible, pero no perseverabas en ese proyecto. Y todos los parlamentarios de izquierda y de derecha tratábamos de ajustar las iniciativas a la Constitución, por cualquiera sea la opinión que tuviera de esa Constitución. Entonces aquí empezó una debacle en el último tiempo muy grande de crisis de las instituciones. Y la crisis de las instituciones se da porque las personas que ocupan los cargos no respetan las instituciones. Por lo tanto, podemos hacer la Constitución más perfecta, llenarnos de artículos que hoy día están por lo demás en esta Constitución. Están en los artículos para proteger esta democracia, están las atribuciones para los órganos, pero no se aplican. Por lo tanto, hoy día hay una crisis más bien de liderazgo y de carácter que no se soluciona por volverlo a escribir en un nuevo texto constitucional. Oye, hay un miembro del Tribunal Constitucional que mandó un WhatsApp diciendo que yo estaba mal informado con respecto a destituir el cargo al diputado Hugo Gutiérrez. Eso a raíz del requerimiento que hizo un grupo de diputados ante el Tribunal Constitucional, fundado en lo que dispone la Constitución sobre el cese y cargo de un diputado por las causales que se indican en ese cuerpo legal.
él me aclara que el Tribunal Constitucional no dictó ni ha dictado ninguna sentencia absolutoria en su contra por delitos de ningún tipo, pues eso escapa a su competencia. No se puede entonces contribuir a desprestigiar al Tribunal Constitucional haciendo acusaciones infundadas si queremos que subsista. Yo al menos quiero eso y por eso hago la aclaración. Respecto a una querella presentada por Marino, producto de distintos delitos incurridos por el diputado, entre ellos ofensas con publicidad alarmada, y que según han informado los medios, se lo acaba de notificar. Hay fijado por fin una audiencia para formalización en el mes de abril. Bueno, mira, todas estas explicaciones súper buenas desde el punto de vista legal. Desde el punto de vista comunicacional tuvieron la oportunidad y no la ejercieron, porque perfectamente podrían haber considerado todos los antecedentes para poder hacer un dictamen distinto. Yo entiendo que hay competencia, pero ustedes tuvieron la posibilidad como Tribunal de Constitucional de destituir al diputado, que era una oportunidad buenísima, y no lo hicieron. Entonces no me vengan con la cuestión de que estoy desprestigiando al Tribunal Constitucional. No, los comunicadores no somos responsables del desprestigio de ciertas instituciones. Las instituciones se desprestigian solas y uno lo único que hace es comentar el actuar de ciertas instituciones. Es como que la clase política no echara la culpa a los comunicadores por el desprestigio que tienen. No me parece lógico. Te puedo agregar una cosa ahí, de hecho, en lo que dice la Constitución textual. En el artículo de la cesación de cargos de los parlamentarios, dice que cesa a sí mismo sus funciones el diputado que de palabra o por escrito incite a la alteración del orden público o propicie el cambio del orden jurídico institucional por medios distintos a los que esta Constitución establece o que comprometa gravemente la seguridad o el honor de la nación. O sea, está la causal hoy día, la forma de hacerla valer ante el Tribunal Constitucional dependerá, pero hoy día está la causal. Y al final, un parlamentario que a vista y paciencia de todo el mundo hace permanentemente o incurre permanentemente en estas acciones no recibe sanción alguna. Así es. Y lo mismo, Hernán, para los jueces. ¿Sí? ¿Para qué estamos con cosas? Que los jueces dicen, no, es que la ley, y cuando ellos quieren fallar de una determinada forma, incluso inventan resquicios legales para fallar de una determinada forma, pero cuando se trata del bien público, muchas veces el sesgo que tienen ciertos jueces hace que los fallos horroricen a la gente. ¿Para qué estamos con cosas? Si aquí no hay que echarle solamente, o sea, gran culpa de todo lo que está pasando es del gobierno, sin lugar a dudas, es el principal culpable, y en eso yo no voy a defenderlo indefendible, pero aquí los otros poderes del Estado tampoco se pueden lavar las manos. No se puede lavar las manos el Tribunal Constitucional con alguno de sus fallos, no se pueden lavar las manos los jueces, no se pueden lavar las manos los fiscales, que muchas veces hacen unas investigaciones ridículas que al final no terminan en un fallo justo, digamos. Entonces, y al final lo más fácil es echarle la culpa a los que comentamos o a los que damos la información. No, yo creo que por ahí es un camino súper equivocado. Hernán, perdona. Mira, yo creo que vamos a estar de acuerdo en que esta es una de las cuestiones más importantes que tiene el proceso constituyente. El desafío de que se respeten las reglas, porque eso va a permitir que tenga legitimidad. Lo que hemos visto en el Congreso, que es básicamente encontrar todo tipo de justificaciones para no respetar la Constitución, lo que hace es terminar deslegitimando el Congreso, genera una distancia entre la ciudadanía y la política y básicamente una crisis estructural con las instituciones políticas. Si nosotros entendemos que el proceso constituyente va a ser una oportunidad para que volvamos a construir un pacto político, para que escribamos una buena Constitución, bueno, entonces las reglas que nos hemos dado para ese proceso son fundamentales. Saltárselas, lo único que van a generar es desconfianza respecto del proceso y finalmente ilegitimidad. Y lo que hoy día Chile necesita es poder reconstruir las confianzas. Y si algo tiene este proceso, es una oportunidad para hacerlo. Yo creo que todas las personas que hoy día son candidatos y el día de mañana, aquellas que sean electos, tienen que tener conciencia de que no va a haber una segunda oportunidad para escribir una nueva Constitución y que una de las cuestiones más importantes va a ser honrar las reglas que hemos acordado
para que este proceso salga adelante. De lo contrario, yo creo que el futuro es muy incierto. Oye, otro de los virus que tenemos y que pasa soplado, digamos, es el virus del populismo. Yo no sé si en una constitución puede quedar alguna norma o alguna regla que efectivamente sancione a aquellos parlamentarios o autoridades que, sabiendo que no pueden cumplir, así como se castiga la publicidad engañosa, ¿no es cierto? Tú puedes ir a ciertos organismos y decir, señores, a mí me dijeron que este producto tenía tales y cuales virtudes y resulta que es mentira. ¿Por qué no hay un mecanismo igual para algunas promesas de algunos parlamentarios? Por ejemplo, Pamela Giles, muy suelta de cuerpo, dijo que ella cuando fuera presidenta iba a devolverle la plata a todas las personas que habían sacado los retiros. Esa es una mentira de aquí o sea, cualquier persona que haya estudiado un poquito de economía sabe que eso es impracticable. Impracticable. ¿De dónde va a sacar el presupuesto nacional 34 y serían como 55 si efectivamente se aprueba el tercer retiro que está promoviendo ella? ¿De dónde va a sacar el Estado 55 mil millones de dólares para devolverle a la gente su ahorro? Eso sabemos que es impracticable, pero da lo mismo, porque ella con eso gana puntos para una posible elección y después, salga o no salga, no se va a hacer responsable de eso, porque va a pasar mucho tiempo antes de que eso ocurra y no pasa nada. Y no hay ningún problema con eso. Entonces, mi pregunta, que se la dejo planteada para la vuelta de la pausa, es: ¿se puede, así como en la vida diaria, en la vida comercial, uno puede demandar a alguna empresa por publicidad engañosa? ¿Se pudiera de alguna forma dar alguna sanción a algún político que prometa cosas que a todas luces es imposible cumplir? Dejo plantearla, porque eso le haría muy bien al país, ¿eh? que cuidara. Y esto le vendría, le pegaría un palo no solamente a la gente de izquierda, sino que también sabemos que en la derecha se han instalado muchos populistas que usando, que se han dado cuenta que les da dividendo mentirle a la gente y hacer promesas que son o generar políticas que finalmente les van a terminar haciendo daño en el largo plazo. Vamos a la pausa y a la vuelta comentamos esto. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. Una noticia de último minuto: el ejército expulsó a 14 militares detenidos en una reunión social clandestina en Angol. Bueno, este es un tema que da para mucho, ¿eh? Según informó el coronel Manuel Provi, comandante del Regimiento Caballería 3, Húsares de Angol. Del total de detenidos informados por el evento, 14 pertenecían a la agrupación. Y bueno, independientemente que tienen que enfrentar la justicia como cualquier persona, toda esta gente perdió su pega, ¿ah? Para que vean que esta institución por lo menos funciona. Además del castigo que tiene un civil, una persona común y corriente que tiene que enfrentar la justicia por las normas sanitarias, estos jóvenes perdieron su pega. Y son jóvenes igual que... Lo único que visten en el uniforme. Son jóvenes igual que los que pillan en la fiesta, no sé, pues de clandestina en Cachagua o en cualquier parte. Son jóvenes, irresponsables, por cierto,
pero también se le exige mucho más por pertenecer a una institución como la Fuerza Armada. Me parece bien lo que hace el Ejército, para que no quede ninguna duda de que están por sobre la ley, y me da pena por los jóvenes, porque son los típicos errores que cometen los jóvenes. Yo veo que muchos jóvenes hoy día, por ejemplo, no respetan ni el toque de queda, llegan después de la hora, no, si hasta una hora después no te dicen nada. Los más viejos le tenemos un poquito más de miedo al toque de queda, porque conocimos el toque de queda en el gobierno militar, que eran un poquito más duros los toques de queda. Así que nada, pues, quería hacer comentario de esa noticia que seguramente va a ser viral en las próximas horas. Marcela Hernán. No, efectivamente, uno ve una institución que funcione y que les aplica unos estándares que sin duda son mayores a los que se aplican al resto de los jóvenes en Chile, que cuando ocurren estas infracciones simplemente enfrentan la sanción por la infracción a la cuarentena y todo, y aquí, claro, pierden su carrera, pierden lo que ha sido su vocación de vida. Así que también como un error en el que incurren les cuesta su carrera. A mí me dan también mucha pena, quizás porque, bueno, también conocí de cerca lo que era en esta escuela. Tuve hermanos en la escuela naval, y que obviamente desde el minuto en que ingresan sienten esa responsabilidad de tener que cumplir con estándares muy superiores a lo mejor a lo que son los jóvenes de su edad. Así es. Hernán, ¿quería hacer algún comentario? Mira, desconozco los detalles de los hechos, pero claro, tiendo a compartir el criterio de lo que describe la Marcela, y creo que son instituciones tan importantes para nuestro país, en las cuales descansa la paz de todos nosotros, a veces se nos olvida, y que por lo tanto que ellos tengan criterios exigentes respecto a las personas que están en sus propias filas, me parece que eso es valioso, y eso permite que sigan ocupando el lugar que históricamente han tenido en nuestra República. Sí, pues uno igual empatiza con el tema de que son jóvenes y que pucha, bueno, pero está bien, a mí me parece que no veo que haya otra posibilidad, por eso mismo que, como decía la Marcela, ellos saben que tienen estándares de juicio mucho mayores que cualquier joven, y bueno, y hay que respetarlo, pues ellos muchas veces son los que tienen que hacer respetar la ley. A mí me gustaría que a otros que tienen que hacer respetar la ley o que hacen las leyes tuvieran también los mismos estándares, que lo hablamos durante el programa. Nos queda un minuto para cada uno, candidatos a constituyente ambos. Normalmente no hablamos de las candidaturas porque están como panelistas en este programa, pero son dos personas que obviamente serían un gran aporte, así que les doy, ya que los van a silenciar durante unos días en las campañas, les doy 1 minuto, 30 segundos a cada uno para que digan lo que quieran. Ya nos vamos ya. Marcela. No, yo creo que más que usarlo el tiempo para campaña y todo, es evidente que la crisis sanitaria está muy álgida. Cuando uno ve las cifras de hoy día, cuando uno ve los riesgos, como también gente cada vez más joven se está enfermando. Entonces yo creo que hoy día es tiempo de ser extremadamente consciente, de poner en un congelador, bueno, lo que está haciendo, ¿no es cierto? Campaña, actividades, pero lo más importante es un llamado a la gente a no descuidar, a cumplir las normas sanitarias que se nos están poniendo, porque efectivamente tenemos un virus bastante agresivo y estamos en una situación muy, muy delicada. Así es que nada, pues cuidarse y cuidar a su familia. Muy bien, gracias Marcela. Hernán. Me sumo. Lo primero es la salud de las personas, cuidémonos, seamos responsables y colaboremos todos con las dificultades que eso tiene para sacar adelante esta pandemia. Estamos avanzando, la vacunación y ese proceso que ha sido tan exitoso está avanzando y está cumpliendo con su parte. Así que creo yo y espero estemos en la última etapa, en la más difícil, y lo hagamos juntos. Y espero, y también creo que tenemos como ciudadanos el derecho a pedirlo, ¿cierto? A que nuestros parlamentarios estén a la altura, se pongan de acuerdo y busquen una buena fórmula para proteger la salud de los ciudadanos, sacar adelante las medidas económicas y sociales que se requieren y buscar un nuevo cronograma electoral
que cuide la salud de la población, pero que al mismo tiempo permita que la democracia siga avanzando. Así que muchas gracias, Checho, y un gran saludo, Marcela. Ya, como yo no soy candidato a ninguna cosa, quiero, además de lo que están diciendo ustedes, hacerle un llamado a las autoridades que lo antes posible suelten la cuarentena. O sea, hay otra pandemia que viene por el lado, que es la pobreza, ¿no es cierto?, que es la falta de trabajo, que es negocios que están quebrando y que nunca más van a ser una fuente de trabajo. Entonces, ojo que esto no es inocuo, ¿sí? Es re fácil desde cualquier tribuna decir cuarentena total, cierren la frontera, cierren toda actividad. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa después? ¿Qué viene después? No es que yo sea insensible ante el dolor y el sufrimiento de muchas familias con esto del COVID. Lo entiendo, pero hay que poner en una balanza, y esa es la decisión de una autoridad, justamente. Permanentemente estar poniendo en una balanza, esta medida va a afectar a tanta gente, ¿cuál es la medida que va más en favor del bien común? Y encontrar ese justo equilibrio. No solamente hay que tener sabiduría, sino que también tener una iluminación divina que le diga, porque son muchos los factores que entran en juego. Así que, ojo, no se acostumbren a las cuarentenas, porque esto le hace mucho más daño al país, mucho más daño al país. Nos vamos hasta mañana, si Dios quiere. Gracias, Marcela, gracias, Hernán, y con ustedes, si Dios quiere, nos volvemos a encontrar mañana. Chao, chao, y que Dios los bendiga.